Por extraño que parezca, la Reforma protestante no nació solo en Alemania. España jugaría un papel clave en este movimiento que iba a recorrer toda Europa. Amigos y amigas, muy bienvenidos a Buenas Noticias TV y gracias por acompañarnos en esta mañana de domingo. La persecución católica contra el movimiento reformado erradicó la floreciente comunidad sevillana evangélica del siglo XVI y fue en el castillo de San Jorge donde se ubicó el Tribunal de la Inquisición y donde los disidentes religiosos iban a sufrir las más terribles torturas y terror. Hoy vamos a conocer sus artes gracias al museo que se ha construido recientemente sobre sus ruinas. Vamos a ver el reportaje que hemos preparado. La Sevilla de comienzos del siglo XVI era una de las ciudades más populosas y prósperas de toda España, gracias en parte al comercio con las Indias. Este elemento de apertura al mundo convivía con un símbolo de la opresión y la oscuridad, el Castillo de San Jorge, sede del Tribunal de la Inquisición Española en Sevilla. En aquel entonces, la Reforma protestante trataba de reformar la Iglesia y desembarazarse de elementos que corrompían el mensaje de Jesucristo, como el purgatorio o la venta de indulgencias. Esa es una realidad que pone de manifiesto cómo estaba el cristianismo montado, porque esas indulgencias tenían que ver con la salvación, pero eran consecuencia de una necesidad económica de un príncipe territorial, y el resultado era que el poder que esos elementos de corrupción dentro del cristianismo estaban teniendo se traducían incluso hasta la esfera después de la muerte, porque eran indulgencias que tenían que ver con algo presente, pero también con la perspectiva de muchos años en el purgatorio. Todo eso se viene abajo cuando en el momento en que se lee el texto bíblico se saca la conclusión de que ese aspecto de mérito, de necesidad, de que haya una iglesia que te acompañe incluso en el momento de la muerte y después de ella, etcétera, eso no tiene cabida en el Evangelio, porque en la obra que Cristo hizo está todo cumplido. En Sevilla surgió Rodrigo de Valer, que en 1540 predicaba la Reforma en las calles y plazas. Lo apresó la Inquisición, pero seguirían su esfuerzo dos canónigos magistrales de la Catedral de Sevilla, el doctor Egidio y su sucesor, el doctor Constantino, cuyos libros y predicaciones atrajeron a centenares de personas. Así, se crearon grupos de estudio bíblico en diversas casas de la ciudad de manera clandestina. El pastor Cristóbal de Losada, por su condición de médico, podía visitar esas casas sin levantar sospechas. El efecto fue tremendo, incluso fueron borrados de la historia de la familia y bueno, eran considerados herejes y era lo peor que se podía considerar en esa época. O sea, fue un rechazo absoluto. Ellos asumían eso, sabían que además del peligro de su vida, contaban con el rechazo de su familia y de la comunidad. Hemos de ponernos en el lugar y en la época y comprender la dificultad que tuvieron para congregarse, pero señalar que buscaron siempre congregarse. Fueron gente que al descubrir la verdad del Evangelio entendieron que esa verdad era comunitaria y ellos no asumieron tener una fe aislada, sino que esa fe les indicaba que tenían que comunicarla con otros y comunicarse con otros en la defensa y en la armonía y en la comunión de esa fe. El monasterio de San Isidoro del Campo, a 7 kilómetros de Sevilla, acogía una comunidad de monjes jerónimos. En su mayoría aceptaron las ideas reformadas de la salvación por la fe, la Biblia como única autoridad de fe y conducta y un no rotundo a la devoción a la Virgen y los santos. Por otra parte, la predicación evangélica llegó a varias parroquias gracias a sus sacerdotes, una enseñanza que también impregnó el Colegio de la Doctrina. Aquí no se puede hablar de que un líder hace o que viene alguien de Europa y dispone. No, nuestra Iglesia española no tiene pastores extranjeros. No se acude a Ginebra para que desde Ginebra envíen misioneros. No se acude a Wittenberg para que se envíen misioneros.
es una iglesia que tiene maestros desde dentro de ella misma. ¿Y maestros por qué? Porque tiene estudiosos de la Biblia y gente fieles que la aplica. Es una iglesia, por lo tanto, ejemplar, es una iglesia asombrosa y, reitero, no pequeña en el sentido de que hubiera un puntito en algún lugar. Toda la ciudad sevillana, la nobleza, el ámbito religioso, los comerciantes, el pueblo común, etcétera, estaba impregnada o afectada por ese principio de renovación religiosa. Este convento sevillano de Santa Isabel albergaba un foco protestante en aquel siglo XVI. Allí y en el de Santa Paula, mujeres como la monja Francisca Chávez y la joven María de Bohórquez compartían la fe reformada. Los canónigos magistrales de la catedral, Egidio y Constantino, al disponer de acceso libre, colaboraban, y fuera de los conventos abundaban las mujeres que se unieron a la reforma. Esas mujeres no pueden salir, esas mujeres no se exilian, es decir, se pudieron exiliar algunos varones y esos son los que han quedado luego como referentes, pero yo creo que sería injusto tenerlos y olvidar que ellos dependieron, mientras que estuvieron en España, de una comunidad en la que la mujer cristiana fue fundamental, pero la circunstancia de que una mujer pudiera salir, huir, etcétera, eso era mucho más difícil, siendo difícil para un varón. En 1557, la comunidad evangélica agrupaba ya a 1 millar de miembros de cualquier grupo social, desde nobles y religiosos a comerciantes, profesionales de varios oficios o estudiantes. La semilla protestante se sembró por todos los rincones de Sevilla, pero ese mismo año, la Inquisición captura a Julianillo Hernández, que introducía en España la Biblia y otros escritos prohibidos, en su mayoría de exiliados españoles. Se desata entonces una persecución feroz. Lo primero que queda patente es que eso no tiene nada que ver con el cristianismo inicial, es decir, con Cristo, con sus apóstoles, con su planteamiento de las cuestiones. Es decir, ahí la misericordia y la justicia brillaban por su ausencia. Es una realidad asombrosa que el cristianismo aparezca estéticamente con la espada, con el fuego, y eso como elementos propios, de tal manera que, por ejemplo, cuando la Inquisición hacía un auto de fe, la expresión externa de la fe, con la cual se quería confirmar a la sociedad en ella, incluyendo a los poderes políticos, los religiosos, etcétera, esa expresión de la fe era la condena, la burla, la vergüenza y finalmente la hoguera. Eso nada tiene que ver con la cruz. El Museo del Castillo de San Jorge en el barrio de Triana preserva hoy parte de sus ruinas. Cuenta el proceso inquisitorial que varios centenares de protestantes sufrieron. Otros muchos no lograron ser apresados. Después de un periodo inicial de total aislamiento, llegaban las torturas con métodos como el potro, el velo o ahogamiento por agua y la garrucha. El dolor infligido provocaba sensaciones de asfixia, así como huesos rotos y dislocados. Esa metodología de tortura se usaba periódicamente. La persona que era torturada no sabía de qué era acusada y por lo tanto no sabía qué tenía que confesar. Por eso se confesaban las cosas más asombrosas. Y no te servía que confesaras algo, porque dentro de poco te volvían a torturar. Esa era la metodología, por lo tanto, garfios y derramamiento de sangre no, pero una situación diabólica sí. Y no había impedimento por ser joven o viejo, por ser mujer u hombre. Ahí había igualdad total. O sea, para la tortura todos eran iguales. Y tenemos la experiencia y los datos de torturas de mujeres jovencísimas, mujeres embarazadas, de ancianos ya al pie de la tumba o de chavales. Tengamos en cuenta una cosa importante y es que casi ninguno se retracta, ¿no? No existe, creo que casi ningún caso, ¿no? Ese periodo de terror al final sirve para que quizás ellos asuman con más vehemencia sus pensamientos, ¿no? Lo asumen hasta sus últimas consecuencias, incluso en ese periodo pues de pánico, de fragilidad humana que te hace repensar todo y dudar incluso hasta de la creencia más fuerte. Pero sin embargo ellos, pues a pesar del miedo que pasaron, el pánico que pasaron aquí, en este lugar tan tenebroso, asumieron hasta sus últimas consecuencias su destino. En ese momento, Felipe II cierra España al exterior. En adelante,
nadie podría salir a estudiar en Europa salvo a las universidades católicas. La entrada de libros quedó prohibida. De este modo, España repele el pensamiento y la cultura protestante que emanaban de la Biblia y que promoverían avances sociales. Lo que en Europa se estaba desarrollando y que conocemos como reforma protestante, que es un foco clave para luego hablar de reformas sociales, de transformaciones sociales, del Estado moderno, de la democracia, de los derechos humanos, todo eso los historiadores lo reconocen vinculado a ese movimiento de reforma del siglo XVI que se produce en Europa. Que eso se hubiera desarrollado, pues colocaría a España en cabeza de cultura, en cabeza de investigación, en cabeza de libertades sociales, sería la líder en democracia. ¿Y cuál ha sido nuestra historia? Pues hombre, cada uno que abra ahí los libros y que lo vea. El proceso, que en ocasiones duró años, desembocaba en el auto de fe. Asistían las autoridades civiles y religiosas, así como el pueblo abarrotaba las engalanadas calles. En un marco festivo, algunos eran condenados a cadena perpetua, otros sufrían destierro, reclusión temporal, un San Benito, galeras y la confiscación de sus bienes. El resto perdería la vida, en el quemadero y a manos del brazo secular, por recuperar la fe y las prácticas de la Iglesia de los primeros siglos. Esa gente, ¿cómo sufrieron? Pues sufrieron sencillamente por creer las cosas que la Biblia decía, por intentar enseñarlas, etc. ¿Cómo sufrieron? Pues sufrieron la cárcel en la Inquisición, sufrieron las torturas y finalmente fueron quemadas. ¿Por qué? Pues sencillamente porque leyeron la Escritura, escuchaban a gente que estudiaba la Escritura y querían propagar la fe cristiana, católica, antigua, y se encontraron con una iglesia papal que estaba quemando a esa iglesia cristiana, católica, antigua. Los siglos XVII y XVIII muestran un reducto protestante en España. Algunos comerciantes europeos traían libros para reavivar la llama evangélica en los españoles. Unos y otros serían perseguidos. Finalmente, la Inquisición española se abolió en 1834. La comunidad evangélica rebrotó con fuerza en el siglo XIX, pero la opresión pervivió hasta la democracia de 1978. ¿Qué podríamos decir de una sociedad donde la simple tenencia de un libro era ya un signo peligroso? Pues aunque luego desaparezca la maquinaria que ha producido esa cultura, la cultura no desaparece con la maquinaria y todavía, hasta el día de hoy casi, seguimos en ese criterio donde hasta ayer mismo, si alguien salía a Europa, estudiaba idiomas, tenía contacto con la cultura europea, volvía a España y era visto como una persona que había que tener cuidado con ella. Los 12 monjes jerónimos que huyeron de España en 1557 fueron perseguidos por Europa. Felipe II capturó uno, los demás quemados en estatua. Algunos dieron clases en las mejores universidades y tradujeron la Biblia al castellano por primera vez desde los idiomas originales. Sus escritos impactaron Europa e intentaron llevarlos a su patria. Hoy conservamos parte de ellos. Pusieron ya a España en un nivel intelectual, sobre todo de épocas que hoy lo estamos descubriendo, porque yo en todos mis estudios nunca sabía que había esto escondido, que es, ya digo, un valor que ahora mismo yo lo creo que es un valor anti-Europa que tenemos. Estamos orgullosos de que en esa época hubiera habido intelectuales de ese tipo y que lo hubiéramos exportado a Europa. Viva la fe de Cristo y la Santa Inquisición, y quemen a Constantino, perro malo engañador. El Museo del Castillo de San Jorge contribuye a que cánticos como este no vuelvan a repetirse. Tampoco el juicio de valor, el abuso de poder y el terror de las víctimas que llevaron aparejados, y así poder vivir la fe con libertad. Como han podido ver, Sevilla fue clave para el movimiento reformado español. Hola, José Pablo. Hola, Beni. ¿Qué queda de ese movimiento? La verdad es que queda mucho. Por ejemplo, esta Biblia.
La primera traducción de la Biblia al castellano desde los originales hebreo y griego surge como fruto de ese movimiento, pero sobre todo quedan las ideas. La Inquisición consiguió eliminar a muchos teólogos, monjes, intelectuales y líderes de la Reforma Protestante española, pero no pudo eliminar sus ideas. De hecho, sus ideas constituyen hoy gran parte de la arquitectura del pensamiento occidental que nace de la Biblia. Por ejemplo, Jesús dijo, lo podemos leer en el Evangelio de San Juan: si os mantenéis fieles a mis enseñanzas, seréis realmente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La libertad de expresión, el libre pensamiento, la defensa de las convicciones personales, la objeción de conciencia, la insumisión ante la injusticia, son principios que los reformadores españoles defendieron con su vida, porque para ellos la vida era más que el presente. Habían descubierto que el justo por la fe vivirá y que sus pecados habían sido perdonados por Cristo en la cruz. No necesitaban ninguna iglesia que les perdonase ni les diese el pasaporte al cielo. El sacrificio de Cristo era más que suficiente. Gracias, Casiodoro, Cipriano, Constantino y tantos otros. Gracias por vuestro ejemplo, que nos inspira hoy a ser cristianos de corazón. Pues estamos ya terminando, pero seguro que muchos de vosotros todavía no os habéis animado a leer la Biblia y tal vez ni siquiera tengáis una, por eso queremos animaros a llamarnos, porque queremos regalaros este Evangelio de San Juan. Solo tenéis que llamarnos al teléfono 91 743 4400 y, como he dicho, os lo haremos llegar gratis. Es una promoción que hacemos para la lectura de la Biblia. El teléfono al que nos podéis llamar, repito, es el 91 743 4400. Y si os ha gustado este programa podéis volver a verlo en nuestra página web buenasnoticiastv.org. Ahí también podéis escuchar el programa Mundo Protestante, que se emite todos los domingos en Radio Nacional de España tempranito a las 5 de la mañana. Volvemos la semana que viene con un nuevo capítulo de la serie Encuentros de Jesús. En esta ocasión vamos a conocer el encuentro de Jesús con el oficial del rey, un hombre que buscó a Jesús porque tenía a su hijo gravemente enfermo. Os va a gustar mucho. Gracias por vuestra atención en esta mañana y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.